Quiero servirte con mi vida, hacer tu voluntad hasta la eternidad. Bienvenidos, queridos hermanos. Les damos la bienvenida a este su espacio, Educando en la Fe. Un programa producido por la Oficina Diocesana de Educación Católica de Arequipa. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bienvenidos a tu programa Educando en la Fe. Reciban un cordial saludo de la Oficina Diocesana de Educación Católica de Arequipa. El día de hoy los acompaña su profesora Janet Arenas Valdivia y estaremos hablando cómo a través de la Lectio Divina Dios acoge y pone en descubierto ese diálogo, esa buena noticia que se nos envía para tener un encuentro con Dios. Y es importante que el día de hoy podamos difundir en nuestras comunidades, en nuestra familia, en el colegio, la práctica de la Lectio Divina, pues resulta ser una fuente de renovación espiritual, sobre todo personal y familiar, y un vivo compromiso eclesial. La Lectio Divina, o lectura orante de la palabra, es un alimento indispensable para la vida cristiana y es además un modo especialmente contemplativo de orar y de acercarnos a la palabra de Dios. La Lectio Divina nos ayuda a saborear la oración. La lectura orante de la palabra, más que una reflexión, es una experiencia de encuentro personal e íntimo con Dios, que te ama y que sale a tu encuentro. Entonces podríamos decir que es la Lectio Divina, que es un método de lectura orante de la palabra de Dios. Y aquí vamos a ver tres aspectos. Método, porque es un camino que se sigue para que nosotros busquemos la verdad y para que podamos llegar a nuestro destino. Es una lectura porque busca comprender el texto para descubrir el mensaje que Jesús nos quiere decir. Y es oración porque entramos en diálogo con Jesús, dejando que su mensaje nos anime y nos guíe. Si la meta es el encuentro personal y comunitario con Jesús vivo, entonces el método o camino nos debe de ayudar a conseguir esa meta. Para poder realizar la Lectio Divina es importante ponernos en disposición interior y exterior ante la Lectio Divina. Cuando entramos en comunicación con el Señor a través de la palabra, debemos, como ejemplo de Moisés, sacarnos las sandalias de los pies. Moisés, Estoy aquí. no te acerques más. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Es decir, debemos de crear en nosotros y entre nosotros un clima de oración propicio para la escucha. Además, debemos de ver lo que es el ambiente externo, que nos referimos a que tenemos que estar en un lugar apropiado, ambientar el lugar y preparar el encuentro. Pero muy por sobre todo, tiene que haber un ambiente interno. El ambiente interno nos debe ayudar a que el corazón pueda escuchar, para que así nos preparemos saliendo de todos los ruidos personales que nos estorban, para que no sean un impedimento para el encuentro con Jesús vivo. Es muy importante al iniciar la Lectio Divina invocar al Espíritu Santo, pedirle que nos ilumine, que nos abra a la comprensión de la palabra y que anime a la respuesta con nuestra propia vida. La actitud previa para entrar en el camino de la Lectio Divina siempre será la invocación al Espíritu Santo. Recordemos que sin la asistencia del Espíritu, la lectura de la Biblia sería como un ejercicio intelectual, como leer cualquier libro, sin llegar al mensaje de Dios. Ahora vamos a ver cuáles son los pasos que debemos de seguir para realizar
una correcta lectura de la palabra. Leer, lectura. ¿Qué es lo que me dice el texto? Se lee algún comentario que te ayude a conocer mejor el sentido del texto, darle tiempo al Señor y escuchemos el mensaje que Él nos quiere dar a través de su palabra. Entonces, primero se va a requerir mucha atención y conciencia de escuchar a alguien. Ese alguien, esa persona viva que nos te está hablando, es el mismo Dios. Debemos de leer y releer atentamente hasta que entendamos bien todo el contenido de la palabra. Se trata de poner en relieve las cosas más importantes, el contexto, los personajes, el ambiente, los sentimientos, las imágenes, los símbolos, los verbos, los paralelos, pero muy por sobre todo el mensaje central. Meditación. ¿Qué me dice el texto? Primero debemos de meditar la palabra que hemos leído lentamente. Una vez que lo hemos captado y hemos entendido el sentido del texto, entonces podemos hacernos las preguntas: ¿qué me dice esta palabra? ¿Qué me dice el texto? La meditación va a subrayar el esfuerzo que hacemos para actualizar el texto, pero sobre todo para insertarlo en nuestra propia vida, en nuestra realidad, tanto personal como comunitaria. Oración. Ora, respóndele al Señor, que te ha dado Él su mensaje en la palabra meditada. Tu actitud sea la de la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra. Este es el momento de permitir a nuestro corazón hablar con Dios. Luego de haberle escuchado, soy yo quien se dirige a Él. La oración no es un método, es un anhelo de Dios. Contemplación. Inspirar la vida en la palabra. Contempla. Quédate callado, impresionado, fascinado, en silencio, en calma. Déjate animar por el ardor de la palabra, como quien recibe los rayos del sol. La contemplación es el momento de silencio, de adoración, de mirar con ojos de admiración el misterio de Dios Padre, el de Jesús amigo y el del Espíritu de amor. Quiero compartir contigo un momento que nos servirá de ejemplo para ver cómo Jesús también se retira para rezar. Después de una jornada de actividad y de relación con muchas personas, Jesús necesita asimilar todo cuanto sucede y ponerlo bajo la mirada misericordiosa de su Padre. Jesús necesita momentos de silencio y de oración para serenar su corazón y compartir con su Padre las alegrías y las decepciones y fortalecer su confianza en la misión encomendada. Aquí estoy, quiero servirte con mi vida, hacer tu voluntad hasta la eternidad. Hemos presentado Educando en la Fe, un programa producido por la Oficina Diocesana de Educación Católica de Arequipa. Señor, aquí estoy.